Buenos días, mis hermanos. Los niños, sí, cierto. Los niños, a su escuelita, por favor, de primaria, secundaria también, todos, todos. Ok. Bien. Es un gusto, la verdad es un gran gusto para mí estar en este lugar. Impone, es un lugar de mucho respeto. Y la verdad siempre que tengo esta oportunidad, este espacio, me pongo en oración toda la semana para que Dios me dé fuerza para empezar. Y hoy es un momento de mucha alegría porque es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho porque más que una prédica, creo que va a ser una especie de reflexión que todos tengamos acerca de la manera en cómo Dios nos habla y cómo es que la voz de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Muchos años de mi vida los desperdicié en no escuchar su voz y no darme cuenta de lo que quería para mí. Pero Dios habla, Dios siempre habla. Y lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Lo vemos desde un inicio cuando conversaba con Adán y le decía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer y que bueno, y después la regañada que le acomodó. También lo vemos cuando habló con Noé y le explicó lo que iba a hacer. Y también a Moisés, que en medio de la zarza, yo no sé esa experiencia cómo habrá sido toda sobrenatural, porque bueno, escucha la voz y ve la zarza que no se consume. Algo muy, muy impresionante. O cuando le habló a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo, ¿no? Creo que podemos darnos cuenta, y no nada más en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Imagino la experiencia que habrá tenido Saulo cuando iba camino a Damasco y escucha la voz de Dios, ¿no? Entonces, creo que tenemos ejemplos de que Dios habla al hombre. Y la pregunta sería, ¿Dios todavía habla hoy? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es algo que creo que podemos reflexionar porque Él lo sigue haciendo, lo está haciendo. Puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Pero creo que hablar, o escuchar, mejor dicho, hablar a Dios, tiene que ver con el significado que cada uno de nosotros puede entender de su palabra. Para algunos puede ser una especie de sugerencia, ¿sí? Hay quienes le piden y están buscando y Dios sugiere. Hay quienes están tratando de literalmente escuchar la palabra y la voz. Y eso es muy válido, pero creo que algo que tenemos que tener bien presente siempre es que Dios nos va a tratar como a hijos únicos. Somos muchos hijos, pero el trato que Él tiene para con nosotros y la forma en cómo va a hablar para cada uno de nosotros es como un hijo único. Porque ninguno de nosotros somos idénticos, somos cristianos, pero no somos idénticos. Por eso Dios nos habla de formas diferentes a cada quien, a cada uno. Y justamente por eso es que vamos a ver un poquito en esta reflexión la forma en cómo Dios nos puede hablar y que nosotros podamos tener esta capacidad, esta sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. Una de las primeras formas, mi hermana, mi hermano, en que usted puede escuchar la voz de Dios es a través de su palabra, a través de la Escritura, de forma muy general. Usted puede leer, después lo busca si gusta, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, la Escritura, que es inspirada por Dios, es una palabra que nos puede dar advertencia, mi hermano,
mi hermana, Dios te puede estar advirtiendo algo, pero también te puede estar dando aliento ante alguna situación. O en algunas otras ocasiones te va a mostrar una lección de vida que ocurrió y que si tú no estás atento a eso, seguramente vivirás en carne propia y tal vez sea muy doloroso. Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que Él nos ha dicho en su palabra es para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Permítame tantito. Disculpen, hermanitos. Entonces, mis hermanos, debemos de estar siempre bien conscientes y bien presentes de que Dios nos va a hablar a través de su palabra y muchas veces va a ser a través de un susurro. Hace ya muchos años, nuestro pastor nos compartió una prédica que decía susurro o ladrillazo. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Hace muchos años fue eso. No digo cuántos, pero ya fueron bastantes. Entonces, mi hermana, mi hermano, ¿vas a escuchar el susurro o vas a esperar el ladrillazo de Dios? Porque Dios nos está dando instrucciones, nos da principios de vida. Pero hay que tener mucho cuidado, porque tristemente hoy hay muchas personas que en una falsa teología, en una falsa lógica, en una mala interpretación, terrible interpretación de la palabra, se meten también en las comunidades cristianas. Entonces debes tener mucho cuidado, mi hermana, mi hermano, de no confundir la voz de Dios. Debes de tener la seguridad de cómo es cuando Dios habla. Porque Dios nos va a decir en su palabra acerca de la crianza de los hijos. Y nos va a hablar claramente. Si tienes dificultades en el matrimonio, también en la palabra puedes escuchar los consejos que Dios te dice respecto a esto. Si tienes miedo, también allí puedes encontrar y puedes escuchar la palabra de Jesús en esa noche de tormenta, donde todos temerosos estaban angustiados, tenían miedo, y tú puedes escuchar allí en las palabras que Jesús dijo: quieto, al mar embravecido. Entonces, a través de la palabra es como puedes escuchar la voz de Dios, pero también, por supuesto, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento fue el cumplimiento de ese plan que Dios estableció para la redención, para la salvación del ser humano. Son esas buenas nuevas que Jesucristo trae. Como está escrito en la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y en diversas maneras. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero en todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Entonces, mis hermanos, usted puede escuchar la voz de Dios a través de las palabras de Jesús. Usted puede conocer el corazón de Dios, la voz de Dios, saber cómo es Dios realmente. Porque estas palabras no fueron escritas únicamente para unos cuantos elegidos. Fueron escritas para todos. Como está escrito en Juan 3:16, porque Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así es que, con las palabras de Jesús, alguien en África, en Alemania, en Indonesia, aquí mismo, puede escuchar la voz de Jesús leyendo las Escrituras. Y si recuerda cómo Jesús nos comparó con
con las ovejas y él como pastor. En Juan 10:27 la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque las ovejas saben, escuchan y definen bien y entienden bien cuál es la voz de su pastor. Es impresionante. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero sí es impresionante verlo en vivo, cómo se pueden juntar los rebaños y las ovejas identifican claramente cuando los dos pastores se juntan un rato a comer, a compartir algo y después se va cada quien por su rumbo. Es impresionante cómo a través de un grito, de un silbido, de alguna palabra, las ovejas van agarrando cada quien su rumbo según a quién pertenece, a qué pastor pertenecen. Es impresionante. Yo lo he visto en carne propia, en vivo, y es impresionante cómo pueden definir claramente quién es su pastor. Usted, mi hermana, mi hermano, puede escuchar claramente la voz de Jesucristo. Puede darse cuenta a quién pertenece ese sonido, esa palabra que usted escucha. Entonces, tenemos a través de la Escritura, a través de Jesucristo. Pero otra manera en cómo usted puede escuchar la voz de Dios es a través de la naturaleza, de la creación misma. Yo no sé si todos sepan, yo soy ingeniero geólogo de profesión, y al estudiar la carrera de geología pude darme cuenta de lo impresionante que es este planeta en el que vivimos. Y no solo el planeta, el universo entero. La majestuosidad. En ese momento no lo había descubierto, pero años después me di cuenta que solamente hay un creador. No hay ninguna otra explicación. No hay nada que se pueda argumentar, aunque sea científicamente. La palabra de Dios dice en Romanos 1:20: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Mi hermana, mi hermano, usted puede escuchar la voz de Dios viendo esos intrincados detalles que tiene la naturaleza, lo imponente, lo maravilloso, la belleza que tiene la naturaleza misma, lo que Dios ha creado. Usted allí puede escuchar su voz. ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo no sé si ha tenido usted la oportunidad de estar en el campo, en el bosque, en la naturaleza, y si ha usted tenido la sensibilidad suficiente para poder escuchar el sonido del viento, por ejemplo. Ese arrullo que el viento tiene al mecer las hojas de los árboles, al silbar a través de la pradera. ¿Ha escuchado usted el canto de las aves y el maravilloso cambio de textura, de color, de timbre que tiene cada ave, y que cada uno de ellos en ese cantar alaba al Creador? O tal vez recordemos ese ejemplo que pone Jesucristo cuando nos habla acerca de la fuerza de la hormiga y la sabiduría y la tenacidad que tiene para almacenar alimento. Es la palabra de Dios que con toda sabiduría nos la hace mostrar a cada uno de nosotros. O por ejemplo, a través de plantar un árbol, y usted se da cuenta lo maravilloso que es la transformación que existe. Dios está hablando allí. Nos está hablando del milagro de la vida, de la transformación y de la muerte. ¿Y qué me dice del universo? Hoy con este nuevo telescopio James Webb se han descubierto infinidad de galaxias y un horizonte muchísimo más lejano y más grande que habla de la majestuosidad de la creación de Dios. Y ahí puedes escuchar
la voz de Dios también. La creación es otra forma. Una más, mis hermanos, mis hermanas, es a través de otros creyentes, de otros hermanos. Dios puede hablarte a través de un amigo. Puede hablarte a través de un maestro, de un padre de familia, de un predicador, y transmitirnos su mensaje. Sus palabras pueden venir como una bendición y también como una advertencia, como una verdad profética que seguramente pueda estar aplicándose en tu vida, en mi vida. Y tú y yo podemos elegir escuchar o podemos elegir ignorarlo. Yo no sé de cuál eres tú, mi hermana, mi hermano. Depende de ti, depende de mí. Hay que tener conciencia, evidentemente, de que sus palabras se alineen a las Escrituras, por supuesto, para que tú puedas tener la confirmación de que efectivamente ese consejo, esa palabra, esa advertencia viene de Dios. En Santiago 3:17 podemos leer: la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. Entonces, amante de la paz, considerado sumiso, lleno de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincero. Tienes que tener presente esto mismo. He escuchado que Dios me habla en numerosas ocasiones a través de otras personas. Yo lo he sentido. No sé si tú has tenido esa sensibilidad para poder darte cuenta que detrás de este amigo, detrás de esta persona, incluso puede ser hasta un desconocido, es Dios quien te está diciendo algo, una advertencia seguramente, un desafío, o incluso una condenación por algo que estás haciendo mal. Así es que, mis hermanos, tenemos que insistir en tener esa sensibilidad. Pero hay algo que yo lo hice mucho tiempo, y eso es algo que es un error. El que intentemos reducir a Dios a nuestra imagen y semejanza, y que insistamos en que Dios actúe o reaccione de cierta manera, de cierta forma, de la forma como a mí me agrada. Es decir, queremos que Dios nos diga lo que queremos escuchar. Y a veces somos demasiado tercos en eso. Debemos cuidar ese aspecto. Dios nos puede hablar a través de alguien más. Eso debemos de tenerlo siempre bien presente. Y cuando leía y preparaba esto, recordé y lo busqué después ya ajustándolo. Dios habla a través de quien Él quiera. Incluso habló a través de un burro. Bueno, era burra. En Números 22:28. ¿Se acuerdan cuando la burra le habló a Balaam? Le dijo: oye, ¿por qué me pegas? Y ya son 3 veces. Y yo me acuerdo de lo insólito. ¿Qué tan insólito habrá sido de este Balaam que se atrevió a desobedecer a Dios? Escuchó la voz e hizo lo contrario. Mis hermanos, Dios puede hablarte en cualquier forma. ¿Estás tú preparada? ¿Estás preparado para escuchar la voz de Dios? Así es que una conclusión de esto tendría que ser: sí, somos sus hijos, somos hijos de Dios, y Dios nos ama incondicionalmente, y Él no va a escatimar nada absolutamente para poder buscar la forma en cómo hablarte. ¿Qué te toca a ti? Creerle,
creer. Pero no va a ser así si no desarrollas esta intimidad con Dios, si no lo buscas en cada amanecer, en cada atardecer, en cada anochecer. Hay alguna vez alguien que me dijo, pues yo nunca he escuchado la voz de Dios. No, literalmente no la he escuchado. No tengo una grabación. Y pues no hay grabaciones. Busqué en YouTube. No hay grabaciones de Dios. No hay un cassette, no hay un CD, no hay esto. Pero escuchar a Dios hablar, puedes hacerlo a través de las formas que he comentado y a través de esta otra más, la música. A través de la alabanza. Es otra de las formas en cómo tú puedes escuchar la voz de Dios. Acabamos de entonar algunas de ellas y vamos a entonar unas más. Y tal vez, no sé si te ha pasado que en tiempos de soledad, en tiempos de depresión, en tiempos de angustia, tú has alabado a Dios. Yo espero que sí. Yo lo he hecho. Recuerdo mucho hace ya algunos años, cuando tenía todavía mi coche, me tocó ir a no sé qué trabajo hacer hasta la ciudad de, bueno, es pueblo, no sé si es pueblo o ciudad, Copalillo, no sé si lo conozcan, está delante de Huitzuco, está lejos. Y bueno, cuando iba aquí entre el camino conocido, pues tranquilo, Pero ya pasando Huitzuco y luego las curvas y todo lo solitario de la carretera y todo eso, me empezó a dar miedo y me acordé de que hay un Dios que dijo que iba a estar conmigo en todo momento. Y empecé a alabar a Dios con coritos, porque recuerdo que apenas estábamos recién congregados. Y a esos coritos nada más que de pronto se quedan ahí pegajosos dando vuelta y vuelta y que no pasas de ahí, pero y ahí vas, ¿no? Y yo en mi cochecito ahí a todo pulmón cantándolo a Dios, ¿no? Y pude sentir, mi hermana, mi hermano, cómo Dios me decía, tranquilo, aquí voy contigo, aquí estoy. Entonces, mi hermana, mi hermano, tú puedes escuchar la voz de Dios a través de la alabanza. ¿Le has cantado? ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando estás en ese momento de angustia, de tristeza, de soledad, no sabes qué hacer y de pronto te acuerdas de esa alabanza que dice, esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, no confío con la mente, lo hago con el corazón. Hermanos, Dios hablándote al corazón, hablándote a la mente, diciéndote, aquí estoy, trayéndote consuelo, trayéndote paz, trayéndote esperanza. Es esa conexión que debes generar con el Dios de la creación para poder escucharlo. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, impresionante, el rey Josafat enfrentándose a un enorme ejército que lo doblaba, lo triplicaba en tamaño, en poderío, y lo que hizo este rey fue algo así como inaudito. ¿Recordarán? Escogió a unos de la alabanza y dijo, órale, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a poner nuestra victoria en nuestro Dios. Y asombrosamente se pusieron a alabar al Señor.
Y gracias a esto, Dios les dio la victoria, les dio el triunfo. Dice un fragmento de esta escritura: den gracias al Señor, porque su amor perdura para siempre. Así es que Dios liberó con su poder al ejército de Josafat y derrotó a sus enemigos. Pero ¿sabes lo primero que hizo? Fue cantar, fue alabar a nuestro Dios. Así es que usted puede escuchar la voz de Dios a través de la alabanza, a través de la música. Pero hay otra forma más en la que usted puede escuchar la voz de Dios, y eso es a través de las circunstancias, a través de lo que está sucediendo en su vida. Tratando de advertirnos, Dios siempre va acomodando ciertas cosas. Dios es santo, es santísimo, y a menudo va a usar estas circunstancias para llamarnos la atención, pero mucho cuidado. Mucho cuidado, porque también es cierto que muchas veces esas circunstancias son debidos a nuestras necedades, a nuestra obstinación. Así es que hay que tener cuidado. Sin embargo, Dios nos puede hablar a través de un problema de salud, a través de un accidente, a través de una situación financiera. Una situación que tal vez está alterando la relación con mi esposa o con mis hijos o en el trabajo. Mi hermana, mi hermano, si usted desarrolla la sensibilidad suficiente, podrá escuchar a Dios queriéndole decir algo. Dios tiene un propósito muy especial para su vida, para usted. Ya quedamos que literalmente no va a escuchar la voz de Dios. No esté esperando. Eso sucedió con los profetas antes. Hoy no. Hoy Dios tiene otras formas. Puede ser a través de la oración. Nuestro pastor nos ha hablado muchas veces sobre el desarrollar y fomentar las disciplinas espirituales. Llévelas a cabo. Ore, busque la palabra, ayune, congréguese. Y así podremos darnos cuenta que verdaderamente esta experiencia, esta circunstancia de vida, realmente es una palabra de Dios. Debemos estar atentos a esas señales que Dios nos pone en nuestras vidas. Cuando Dios nos habla, recuerde, Dios nos puede decir sí, sí, ante eso que estás pidiendo, sí. Pero ¿sabes qué? También te puede decir no. ¿Recuerda usted a Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Qué hizo Pablo? En nombre de Dios, con todas las credenciales posibles, con todo el trabajo que hizo. ¿Por qué a ti, mi hermana, mi hermano, tú crees que Dios no te puede decir no? Si a Pablo se lo dijo, y si mal no recuerdo fueron 2 veces, ¿no? 2, 3 veces. Le dijo no. Que te baste mi gracia, nada más. Así que mi hermano, mi hermana, Dios te puede decir sí, te puede decir no, o te puede decir espera. Espera, ten calma, todavía no es el momento, estás crudo todavía, te falta un poquito de cocción. Aprende, madura, es lo que Dios está diciéndote. No vaya usted a caer como este faraón. ¿Se acuerda de Moisés? Usó las circunstancias, justamente las señales de Dios. Dios hablando. Y el faraón nomás dijo, no oigo, soy de palo. No quiso escuchar. ¿Cuántas veces usted no quiere escuchar y se pone así?
sabe lo que Dios le está redarguyendo, sabe lo que Dios está confrontando en su vida, en su corazón, y voy derecho y no me quito. De pronto somos demasiado faraónicos. Así es que, mis hermanos y mis hermanas, Dios puede usar nuestras circunstancias como una prueba de nuestra fe, incluso. ¿Probar nuestra fe? No, nunca. Bueno, la gran mayoría de las veces no vamos a saber interpretar lo que Dios está planeando en medio de la circunstancia que tú estás viviendo. Y nos atrevemos a reclamar, nos atrevemos a enojarnos. Está bien en nuestra naturaleza humana, pero más allá del enojo, de la tristeza o de la emoción que te está embargando, debes tener siempre bien presente que Dios tiene un plan muy especial para ti. Que no sé si sea en esta semana, o en este mes, o en este año, o en 5 años. Dios tiene sus tiempos y tiene sus planes. Así es que tú y yo tenemos que confiar, tenemos que creer, dar pasos de fe. Debemos tener presente mucho esto. No sé si sepan, algunos si supieron, tuve un problema serio de lumbalgia hace unos días, unas semanas ya. Y nunca me había dado esto, pero es imposibilitante. La verdad es que es horrible esta lumbalgia. No te permite hacer prácticamente nada. Sin embargo, me hice el fuerte. Yo soy Juan Camaney. Y le seguí con el trabajo. Bueno, tenía que entregar unos trabajos de suma importancia. Y seguí trabajando, pero bueno, no pude más. Fui con un fisioterapeuta, con la hermana Coral, la conocen ustedes. Y con ella y después con un colaborador de ella, me explicaron que esto tiene que ver más bien con un origen postural, ¿no? Las posturas de trabajo que normalmente tengo. Pero también tiene un componente emocional, ¿no? El estrés, la ansiedad, la angustia. Y mire, junto con mis maestros del diplomado en logoterapia que estamos tomando, llegamos a la conclusión de que había muchas cosas que estaba cargando en el trabajo, pero sobre todo en cuestiones emocionales. Y entonces pudimos entender que es Dios quien nos está hablando, quien me está diciendo: bájale, deja, suelta varias cosas. Yo tengo el control. Y en un momento de meditación recordé lo que está escrito en Marcos 5:36 y Lucas 8:50, cuando Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Así es que pues empecé a soltar muchas cosas que me estaban absorbiendo demasiado, tanto de trabajo y sobre todo emocionalmente, porque ya habrá tiempo para ello. Y todo eso lo puse en manos de Dios. Él nos los dijo: venid a mí, aquellos que estén cansados, yo llevaré sus cargas. Así es que, mi hermana, mi hermano, las circunstancias también es una forma de cómo poder escuchar a Dios. Una más forma de cómo poder escuchar a Dios es a través de su Espíritu. En alguna prédica que escuché, no del pastor Arturo, decía que cuidáramos nuestros cheques espirituales. Y yo dije: chihuahua, ¿qué es eso de cheques espirituales? Ya después fui entendiendo porque este mismo le decía los susurros de Dios, el susurro de Dios. Y creo que podemos entender que es la voz dulce y serena de Dios cuando nos está hablando. La palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen de Dios y que cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
el Espíritu viene hacia nosotros. Usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce, pero usted sí lo conoce, porque viene con ustedes y estará con ustedes. Mis hermanos, el Espíritu de Dios nos va a hablar a través de nuestra conciencia, para que podamos tomar la decisión correcta cuando somos tentados por el enemigo. Es ese mismo Espíritu que nos advierte, que nos empuja a hacer lo correcto en medio de las circunstancias. Tenga siempre presente lo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu de Dios es otra forma de cómo Dios habla y le dice cómo hacerle, cómo salir de esta situación, cómo resolver ciertas situaciones. Mire, como consejero matrimonial, en verdad dependo mucho del Espíritu Santo, bastante, porque hay situaciones que de pronto me abruman, de las situaciones que atraviesan las parejas, de lo que viven, lo que hacen y lo que no hacen. Y de pronto, así, sin saber qué decir o qué hacer, Señor, ayúdame. ¿Qué palabra le digo? De todo tu esquema de palabras, de todos tus consejos sobre el matrimonio que tienes en la palabra, dime qué les digo. Y saben, el buen consejo y las buenas palabras que le atribuyo siempre a Dios vienen a través justo de esto, del Espíritu Santo. Todo lo bueno y lo perfecto que Dios pone en la mente, pero a través de esa súplica, a través de estar consciente de que el Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Mis hermanos, ¿por qué creen que de todos los que estamos aquí escuchando esta reflexión, cada uno de ustedes se irá con una verdad diferente que yo esperaría pudiera aplicar en su vida? Yo no sé si le ha pasado que cuando escucha al predicador estando aquí y termina y se va a casa, o estando escuchando la predicación dice, ah, caray, eso lo dice por mí. ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó? ¿Cómo supo? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que te está hablando a ti de forma específica. Por eso todos salimos, cuando termina el encuentro, con un mensaje muy particular que Dios habla para ti, que Dios te está diciendo a ti. Porque ahí es donde justamente la Escritura cobra vida en cada uno de nosotros. Esa es la inspiración que Dios ha puesto en ti y en mí. Y mis hermanos, ya por último, una última forma en cómo podemos escuchar la voz de Dios es, por supuesto, a través de la oración. A través de la oración. Cada una de las formas que les he platicado respecto a cómo escuchar, cómo habla Dios, se combinan una con la otra, porque Dios es así. Dios es muy creativo, muy versátil. Pero Dios te puede hablar y te va a hablar a través de la oración. Y no te preocupes, seguramente no sepas cómo orar. Me he topado con muchos hermanos que de pronto, así, directamente dices que, ¿y cómo oro? Pues habla con Dios, es hablar con Dios. Pero tenga presente que la palabra de Dios nos dice que su Espíritu va a interceder por cada uno de nosotros. Está escrito en Romanos 8, versículo 27 y 28, que dice,
Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hermano, póngase en oración, combine las disciplinas espirituales, hágase más sensible a escuchar el susurro de Dios. No espere el ladrillazo de Dios. O bueno, ya es decisión suya. Pero si usted tiene esta comunión y esta sensibilidad, seguramente va a escuchar a Dios. No la voz literal, olvídese de eso, por favor. Pero a través del Espíritu, usted puede encontrar esa dirección, puede encontrar esa respuesta, en donde todas esas dudas se pueden desvanecer. Así es que, mis hermanos, tomen en cuenta estas formas en cómo Dios nos habla, que no sucederá de inmediato probablemente, tal vez sí, ya lo comenté hace un momento. Dios tiene sus tiempos. Tal vez ha pasado usted mucho tiempo buscando escuchar a Dios y de pronto han pasado ya varios meses o años. Y de pronto un día cuando se está bañando, ¡pum!, escucha usted la respuesta. Caminando rumbo al trabajo tal vez, llega ese susurro, ese pensamiento suave que le da esa respuesta. Bien, mis hermanos, recordemos entonces una cosa. Somos únicos, somos seres únicos, somos hijos de Dios. Dios nos va a hablar de forma diferente a cada uno de nosotros, porque somos únicos. No espere que Dios le hable de una forma igual, de la misma manera que le habló al otro. Los que somos padres de familia y tenemos más de un hijo, sabemos perfectamente que no le puedes hablar de la misma manera al hijo mayor, al del medio o al más pequeño. Y si es hombre o si es mujer. Sabemos perfectamente que tienes que adecuar el lenguaje, tienes que adecuar la intención, tienes que saber cómo hablarle a cada uno de tus hijos. Error sería que pretendas hablarle de la misma manera a tus diferentes hijos. Y Dios justamente hace eso. Nos habla de forma diferente a cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, abre tu corazón, abre tu mente y estate dispuesto a escuchar en su momento, a su tiempo y de acuerdo a su voluntad, la voz de Dios, lo que Dios tiene para ti. Vamos ahora. Padre bendito, Dios de la creación, gracias, gracias Padre, gracias Señor, gracias Dios de la creación, por la oportunidad que nos has dado de ser tus hijos. Bendito Señor, junto con mis hermanos aquí presentes y yo, te queremos pedir, te queremos suplicar que no te canses de hablarnos, que nos digas a través de la forma en como tú lo desees, de como tú lo quieras. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Danos la fuerza, la convicción de poder buscar tu palabra, de poder acercarnos más a ti, de poder desarrollar esa sensibilidad, esa comunión contigo. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar qué es lo que nos dices, el consejo que tú nos puedes dar, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos escuchado, si no hemos atendido tu palabra, Señor.
Perdónanos si nos hemos vuelto soberbios, altaneros, necios y obstinados en hacer lo que nosotros queremos, sin detenernos a escuchar lo que tú nos estás diciendo en tu palabra, en las oraciones, en la alabanza, a través de la naturaleza. Señor, háblanos. Aquí estamos. Somos tus hijos y queremos escucharte. Nos ponemos en tus manos. Bendito seas. Dejo en tus manos a mis hermanas y mis hermanas para que tú hables y que me hables a mí de la manera en como tú quieras. Estaremos abiertos. Hoy mis hermanos y mis hermanas y yo nos comprometemos a buscar esa sensibilidad para escucharte. Háblanos, aquí estamos, Señor. Confiamos en ti, en el Espíritu Santo, en nuestro Señor Jesucristo, para poder convertirnos en esa herramienta útil para tu viña. Gracias, Padre. Bendito seas. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.